En 1968, Yasunari Kawabata recibió el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose así en el primer autor japonés en recibir este reconocimiento, y lo hizo gracias a la maestría de su narrativa y a que expresó la esencia de la mentalidad japonesa. Kawabata, un autor de la soledad, la belleza, el deseo no consumado y bueno, en fin, un auténtico explorador de la intimidad del alma humana. Hola, bienvenidos y bienvenidas al mundo de ayer. Yo soy Mauricio y hoy vamos a hablar de la biografía de este gran autor japonés del siglo XX. Yasunari Kawabata nació el 16 de junio de 1899 en Osaka, una de las ciudades más grandes de Japón, y nació en medio de una familia acomodada, pero lamentablemente tuvo una infancia muy trágica, y es que a los 3 años quedó huérfano y tuvo que pasar a vivir con sus abuelos paternos. Aún así, a los 7 años perdió a su abuela y poco tiempo después a su hermana. Cuando estaba por cumplir los 15, perdió a su abuelo, un hombre ciego que se hacía cargo de él y de quien Kawabata escribió en algunos de sus escritos primerizos. Por todas estas pérdidas es que Kawabata se autodefinía como un niño sin familia y sin hogar. Aún así tenía a sus abuelos maternos, pero realmente no pasó a vivir con ellos porque entró a un internado. Y su gran pasión por la literatura fue, digamos, lo que lo salvó. Y es que dio un salto a la Universidad de Tokio, donde empezó a estudiar literatura inglesa, aunque después como que se arrepintió y mejor entró a literatura japonesa y se graduó en 1924. Por esta época pues también expandió su círculo de amistades y así es como entró a un grupo llamado los neosensacionistas o la nueva escuela de las sensaciones. Un grupo que palabras más, palabras menos rechazaban el realismo y más bien apostaban por una literatura que hablara de la sensibilidad y las sensaciones. Ellos escribían por medio de la revista La Era de las Artes Literarias y bueno, Kawabata fue un auténtico maestro en esta literatura de las sensaciones. Además, en su círculo de amigos pues estaban nada más y nada menos que Ryonosuke Akutagawa y Yukio Mishima, dos grandes autores también de la historia de la literatura japonesa. En 1926 publicó La bailarina de Izu, que fue un relato muy popular y de hecho su primer libro en traducirse a otro idioma. Y con esto despegó la carrera literaria de Kawabata, publicando éxito tras éxito. En estos años 20 también se estrenó como guionista e incluso actor, ya que también trabajó para el cine, y algunas de estas películas son Una página de locura, Meshi y El rumor de la montaña, titulada así por su libro homónimo, ya que estuvo basado, por supuesto, en la novela. Kawabata, entre otras curiosidades, pues se fue también un gran coleccionista de arte y padeció insomnio toda su vida. Aunque, bueno, lo que más hacía en su día a día era leer y escribir. Eso nunca podía faltar en Kawabata. Y finalmente, con el paso de los años, su gran labor por la literatura se vio compensada al recibir en 1959 la medalla Goethe en Frankfurt, Alemania, y en 1968 al recibir el Premio Nobel de Literatura. En la ceremonia de premiación, él se presentó con un discurso titulado El bello Japón y yo, donde hablaba de lo que la literatura y la belleza significaban en su vida. A partir de aquí también fue que Kawabata se convirtió en un autor internacional porque sus novelas pues comenzaron a traducirse y traducirse en varios idiomas y consagrarse así en un autor no solo del Japón, sino de todo el mundo. Lamentablemente, pocos años después, en 1972, el 16 de abril, Kawabata tomó la decisión de quitarse la vida. Hay quienes dicen que más bien fue un accidente, pero lo cierto es que lo que pasó fue que en una vivienda a orillas del mar, en Sushi, Japón, pues él dejó abiertas las llaves del gas y lo encontraron muerto. Se dice que algunas de las causas que pudieron haber motivado esto fue la pérdida de su gran amigo Yukio Mishima, que se había quitado la vida por harakiri, y de hecho su otro amigo Akutagawa muchos años antes también se había quitado la vida, pero por consumir fármacos. También Kawabata estaba en una época de muchas enfermedades. Se dice que tenía principios de Parkinson y junto a la vejez pues son motivos que tal vez motivaron a quitarse la vida. Hablemos ahora de la obra de Yasunari Kawabata.
Para empezar, quiero decir que es un autor que a mí me parece muy autobiográfico y no porque, digamos, él sea el protagonista de las historias, pero sí porque algunas de sus novelas son claras referencias a pasajes de su vida o porque a pesar de que el protagonista tiene otro nombre, otra vocación, pues en la forma en que narra y lo que piensa y siente, siempre yo encuentro al mismo narrador, digamos, de todos sus libros, y ese narrador es Yasunari Kawabata. Otra característica es que nos habla mucho del Japón tradicional, de la vestimenta, las costumbres, los valores sociales, así que si a ti te interesa mucho conocer sobre la cultura de este país, por supuesto que son libros que te recomiendo. Y bueno, los temas que toca Kawabata los mencioné en la introducción de este video, pero yo creo que lo principal, lo que nunca falla en los libros de Kawabata es el deseo no consumado. Y es que a partir de esto es que él se vale para hablarnos de temas como la nostalgia, la pérdida, el dolor, la soledad, la belleza de la soledad, etcétera, etcétera. Entonces me parece que todo esto le da pie a hablarnos de la parte más íntima y de las sensaciones del alma humana. Otra característica es que sus novelas no tienen un final, es decir, no concluye las historias, así que si tú eres un lector a quien le gusta que los libros tengan final, pues lamento decirte que este no es el caso. Al contrario, él es un maestro en los finales abiertos. Y es que la preocupación de Kawabata no es cómo concluyen los personajes, sino más bien hablarnos del problema, plantear los problemas y de cómo estos causan broncas emocionales en los personajes y cómo ellos tienen que lidiar o qué sensaciones tienen a partir de ese deseo que tienen y que no se consumen. Hablemos de algunos de sus libros. Está La bailarina de Izu, que fue su primer relato importante, y aquí nos habla de un joven que viaja a la península de Izu y se enamora de una chica que pertenece a una caravana de actores y cantantes, pero sufre un desengaño y así se da cuenta que aunque quiera, pues no puede estar con ella. Y a partir de aquí se ve muy claro el estilo que va a tener Kawabata acerca de esto del deseo no consumado. Esta edición también es importante porque contiene otros textos primerizos de Kawabata, como el importante diario de mi 16º cumpleaños, donde nos habla de su abuelo y, bueno, de muchas de las pérdidas que tuvo. También publicó La pandilla de Asakusa, una novela experimental, de hecho, que más bien no es que haya protagonistas que sobresalgan, más bien el protagonista es el barrio. Entonces es una novela acerca del barrio y de hecho Kawabata popularizó esta zona y hizo famosos muchos locales que aparecen en la novela. Aún así hay algunas subtramas, pero la novela es muy compleja, yo te la recomiendo solo si ya has leído anteriormente a Kawabata y si quieres profundizar en él. También está el libro País de Nieve, donde Shimamura, un hombre casado, viaja al País de Nieve para hablar con Komako, una aprendiz de geisha con quien tiene una relación erótica, aunque realmente nunca se consuma. Pero bueno, yacen otras subtramas alrededor de estos dos personajes y de sus sensaciones. Algo importante de comentar es que este libro está inspirado en la geisha Matsuei, a quien conoció Kawabata en 1934 y quien inspiró este libro. También está Mil Grullas, una novela corta acerca de la ceremonia o ritual del té, que es el protagonista, digamos, de esta historia, y es una novela que nos habla de herencia generacional, de arrepentimiento, culpa y claro que sí, de sensualidad. También está Kyoto, que es una novela acerca de la identidad, porque la protagonista Chieko es una chica que fue adoptada, pero que un día se encuentra a su hermana gemela y bueno, ella intenta descubrir quién es, descubrir su pasado, su familia. Y aparte de esto, hay otras subtramas y otros personajes que giran en torno a Chieko y otras decisiones personales que debe tomar. Una novela que también es una de las más consagradas de Kawabata. También está Lo Bello y lo Triste, una novela que es una gran obra maestra y nos habla de la venganza acerca de cómo una chica defiende a su protectora al intentar vengarse de un viejo amante que en el pasado la humilló. Y bueno, ella con su sensualidad y su juventud busca vengarse de este señor y también de su hijo. Es una novela imprescindible de Kawabata
y que sin duda vas a subrayar muchísimos fragmentos. También está Historias de la palma de la mano. Se dice que Kawabata, pues él mismo dijo que de joven, en lugar de escribir poesía, se dedicó a escribir historias tan breves que cabían en la palma de la mano. Y este compendio pues se publicó de manera póstuma y es un libro que contiene textos que realmente se acercan al poema en prosa. Por último está La Casa de las Bellas Durmientes, su máxima obra maestra, y lamentablemente no lo tengo en físico, pero es su libro principal y nos habla de Eguchi, un hombre que es invitado por un amigo para visitar una casa peculiar donde las mujeres jóvenes son drogadas para estar dormidas en sus habitaciones y para que los clientes puedan entrar con ellas y dormirse a su lado, pero sin tener relaciones sexuales. Y justamente esto es para los hombres viejos. Entonces esta es una historia que nos habla de este personaje y nos habla del erotismo, nos habla del pasado, de la nostalgia y bueno, de todas las sensaciones que puede tener un viejo respecto al erotismo perdido. Cabe decir que casi todos sus libros se encuentran en español por Editorial Austral y MC. Por último, déjame compartirte mi top 3 de los libros de Kawabata. En tercer lugar tengo País de Nieve. En segundo lugar, Lo Bello y lo Triste. Y en primer lugar, La Casa de las Bellas Durmientes. En cuanto a repercusión, pues bueno, Kawabata es un autor que influyó prácticamente en todos los autores japoneses de su época, principalmente en Yukio Mishima. También es conocido que Gabriel García Márquez escribió Memorias de mis putas tristes, inspirado en La Casa de las Bellas Durmientes de Kawabata, y el escritor español Miguel Sardegna pues escribió Los años tristes de Kawabata, una novela donde el protagonista hace una biografía de Kawabata y por medio de su investigación pues ve reflejado en la vida de Kawabata, ve reflejado la pérdida que él también ha tenido y pues bueno, a partir de eso tiene reflexiones y un desarrollo personal. Kawabata también es famoso porque muchos de sus libros se hicieron películas, especialmente Kyoto y La Casa de las Bellas Durmientes. Para terminar, déjame compartirte algunos textos que te pueden ayudar para saber más acerca de Kawabata. Por supuesto que está la correspondencia con su amigo Yukio Mishima, donde vas a encontrar cosas muy interesantes y claro que sí, chismes literarios. Lamentablemente, obras de consulta sobre Kawabata se encuentran más bien en inglés. La biografía más conocida es A Lonely Boy de Christina Clare y también están los libros The Moon in the Water y Nishida Kawabata and the Japanese Response to Modernity. Con esto hemos terminado el video de hoy. Te invito a que me comentes qué te pareció esta biografía, qué sabes de Kawabata, qué has leído de él o lo que tú quieras opinar acerca de este gran autor. Recuerda suscribirte al canal y seguir las redes sociales también. Yo soy Mauricio y nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos todo lo que nos separa el mundo de hierro.